Bienvenidos, muy buenas noches. Aquí iniciamos Dulzura Informativo, 19:30 en este día miércoles, ombligo de semana, para poder disfrutar y compartir con todos y cada uno de ustedes. Miércoles 23 de octubre del 2019. Iniciamos en el ámbito nacional el día de hoy. El defensor del pueblo, Freddy Carrión, analizó los datos sobre los hechos suscitados con cifras para poder conocer y saber con más detalles el número real de perjudicados, fallecidos, quienes fueron golpeados, desaparecidos también en los pasados días de manifestaciones. Veamos lo que nos manifestó el defensor del pueblo, el abogado, el doctor Freddy Carrión. Se ha incrementado, doctor. Cuéntenos. Buenas tardes, Dimitri. Muchas gracias por la invitación. Sí, lamentablemente el número de personas que han fallecido en los contextos de las protestas sociales, la Defensoría del Pueblo indicó que eran 8 las que se había reportado y que habían fallecido. Ahora tenemos el reporte de 2 personas más, un adolescente, una persona de 15 años en el cantón Durán, y la persona que también aquí en Quito, que vimos los videos en la que aparece que cae fruto de un impacto de una bala de goma. Nos han reportado los propios familiares que también ha fallecido el 18 de octubre, esto en el hospital Pablo Arturo Suárez. Entonces, tenemos imágenes de cómo se produce ¿es un impacto de un proyectil el que sufre el joven? Aparentemente sí, parece que es un impacto de una bala de goma y obviamente él se desploma, al recibir ese impacto se desploma y luego es trasladado por los propios compañeros, es trasladado a un hospital. Fue de hecho creo que a la Cruz Roja Ecuatoriana y de ahí al hospital. Nos confirmaron que está en el Pablo Arturo Suárez. Bueno, él falleció el 18 de octubre, 5 días después de que finalizan las protestas. Exactamente, porque él ya se encontraba asilado en el hospital y obviamente se encontraba en terapia intensiva, en las unidades de cuidados intensivos, y nos han indicado que ha fallecido. Doctor, ¿quiénes son las otras 9 víctimas? Bueno, las 9 víctimas, nosotros habíamos reportado que era el señor Raúl Chilpe. Raúl Chilpe, este fue en el contexto de Moyeturo, en Azuay, en donde fue atropellado. Él era un protestante y obviamente un vehículo privado se va encima, lo va arrollando y obviamente producto de eso tampoco la ambulancia pudo llegar al lugar donde se encontraba el herido y falleció. Tenemos Marco Otro y José Daniel Chaluiza Cusco, que son los 2 jóvenes que fallecen en el puente de San Roque. Eso es en el puente de San Roque. También hay imágenes, entiendo, no sé si nos pueden ayudar, de lo que pasó en el puente de San Roque. Si mal no recuerdo, la tarde-noche del 7 de octubre, el día que llegaba el movimiento indígena a Quito. Efectivamente. José Chaluiza, él fallece inmediatamente, Marco Otto lo hace luego. Ingresa al hospital, pero fallece luego con una declaratoria de muerte cerebral. Estas 2 personas fallecen ahí, en el contexto del puente de San Roque. ¿Qué ocurrió en San Roque? ¿Qué ocurrió allí en el puente de San Roque? Bueno, de acuerdo ¿Qué ha podido determinar la Defensoría? Claro, de acuerdo a las imágenes se ve que hay dos patrullas, 2 motocicletas de la Policía Nacional que se acercan, parece que los acorralan a los jóvenes y ellos no se divisa claramente si producto de eso caen a consecuencia de la propia policía. Eso no se lo puede llegar a determinar. Eso formará parte de lo que hemos venido manifestando de la comisión esta especial que la Defensoría del Pueblo la ha designado, a efectos de que pueda hacer una investigación a profundidad, llegar a determinar las causas y los motivos de la muerte y obviamente establecer si fueron producto o no de la acción policial. ¿Quiénes fueron las otras víctimas, doctor? Luego lo tenemos a Inocencio Tucumbi, que es muy conocido, dirigente indígena del movimiento del MIC, Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi. Tenemos a José Rodrigo Chaluiza. La ministra de Interior ha reconocido el caso de la muerte de Inocencio Tucumbi. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, ha dicho que se produjo en el contexto de una caída en Quito, la muerte del dirigente indígena de Cotopaxi. ¿Qué ha podido determinar la Defensoría del Pueblo en torno a Inocencio Tucumbi? Bueno, lo primero que determinamos es que obviamente ha fallecido Ignacio Tucumbi, se encuentra determinada las causas, el deceso, reporta como un golpe cráneoencefálico,
llegar a determinar producto de una caída o de una acción brutal de la policía, no se va a poder determinar, al menos en estos momentos. La Defensoría del Pueblo ha sido clara en ese tema. Estamos dando un reporte de las personas que fallecieron en el contexto de la protesta social. Llegar a determinar las causas, si es atribuible directamente a la Policía Nacional o a la Fuerza Pública o no, eso será ya parte del trabajo que tendrá que hacer estas comisiones especiales que tienen por fin justamente determinar la violación de los derechos humanos, si es producto de una acción policial, si no es producto de aquello, y obviamente establecer las responsabilidades del caso. ¿Quiénes son las otras víctimas? Luego tenemos a José Abelardo Vega Chaizaguano, muerte por atropellamiento; a Silvana Marlene Mera Navarrete, un accidente en moto; tenemos a Mosquera Magua Edison Eduardo, y estos son los 8 personas que habíamos reportado como Defensoría del Pueblo. El día viernes, organizaciones de derechos humanos nos entregaron las constataciones del fallecimiento de Angulo Bone Gabriel Antonio, esto en el Cantón Durán, un joven de 15 años, y de Edwin Bolaños, que es el manifestante que en los videos se lo ve que cae producto de un impacto. Tenía un cartón en las manos. En impacto. Esto obviamente lo que hemos determinado es que ya se ha constatado el fallecimiento de estas personas, y que obviamente lo que queda por determinar dentro del contexto de la investigación, que inclusive organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas, el equipo que se ha trasladado directamente desde Ginebra al Ecuador, están en proceso de investigar, de hablar con las víctimas y de llegar a determinar las causas que motivaron estos fallecimientos. Ahora, usted han logrado establecer si, aparte del caso de Edwin Bolaño, que es el joven que tenía la bandera y se confirmó la muerte el último viernes, han logrado establecer si alguna otra persona falleció por un impacto de proyectil. Bueno, tanto Edwin Bolaños aparece con el muerto por un proyectil, y Mosquera Amagua Edison Eduardo también muerte por proyectil. Los dos en Quito. Los dos en Quito. Los dos en Quito, el uno por el sector de Cumandá y el otro obviamente en el Parque del Arbolito, en el sector del Parque del Arbolito. Queda por determinar, nuevamente insisto en esto, Dimitri, siempre será por temas de credibilidad, de objetividad, pero sobre todo de garantizar la verdad y la transparencia de lo que sucedieron en las manifestaciones sociales, que la comisión investigue y llegue a determinar las causas que motivaron los fallecimientos que le acabo de citar. Muy bien. También se registraron 1.340 personas heridas. ¿Se ha logrado establecer cuántas de esas personas sufrieron lesiones permanentes? Bueno, tenemos el reporte, que inclusive es un reporte del propio Ministerio de Salud Pública, que nos dice que hay 1.340 personas que fueron o que recibieron atención médica sin determinar su estado de la gravedad de la herida, si es leve, moderada o grave, que eso es también otro de los temas que se tiene que llegar a investigar a efectos de muchas personas recibieron una atención mínima y salieron inmediatamente. Otras sí se encuentran, inclusive actualmente, se encuentran hospitalizadas en el Eugenio Espejo, en el HCAN y obviamente en el Pablo Arturo Suárez, algunas con lesiones permanentes, la pérdida de ojos. Tenemos reportada 8 personas que han perdido un ojo, hay una de ellas que ha perdido los 2 o que está próximo a hacerlo. También tenemos personas que tienen proyectiles, perdigones en su rostro y en su cara. Llegar a determinar el grado de la lesión, el grado de la herida, por supuesto que eso ya tendrá que analizarse los protocolos, las historias médicas, y llegar a determinar por qué, producto de qué y cuál es la lesión o cuál es la herida que le va a causar una incapacidad permanente o temporal. Ese es uno de los trabajos que tiene que realizarse en la comisión especial, la comisión que ha creado la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de transparentar la verdad. Esto no recopila los datos de los 3 albergues que funcionaron en la Universidad Católica, en la Universidad Salesiana y en el Parque del Arbolito, administrado por la Universidad Central, en donde recibieron también algunas personas heridas, inclusive hasta policías. No lo registramos obviamente porque nos hemos limitado a un tema de los registros en los hospitales públicos, de la información del propio Ministerio de Salud Público, pero esto hay que reportarlo también, hablar con los albergues que funcionaron ahí, con los rectores de las universidades, a efectos de que nos puedan dar la información que nos permita establecer cuántas personas ingresaron, cuántas personas fueron atendidas y correlacionarlo con el ingreso en las unidades y en los hospitales públicos del país.
Es decir, que podría ser más alta la cifra de personas afectadas. Yo creo que va a ser más alta, porque como digo, tenemos el reporte de las personas que se encuentran o ingresaron a los hospitales públicos, pero de estas personas que fueron atendidos en dichos albergues no tenemos esa información y obviamente que es necesario registrarla, reportarla a efectos de que podamos tener documentado el número de personas que fueron atendidas médicamente y quienes de ellos obviamente tuvieron lesiones leves u las lesiones definitivas como las que le acabo de mencionar respecto de estas 8 personas que han perdido un ojo. 8 personas que han perdido un ojo. El sábado 5 de octubre nosotros publicábamos en nuestra versión digital la historia de Luis Tipantuña, un joven universitario que decidió salir a las manifestaciones el jueves 3 de octubre, el primer día de protestas en Quito, y producto de un impacto de una bomba de gas lacrimógeno perdió su ojo derecho en el sector de San Blas. ¿Se puede establecer que si las 8 personas perdieron el ojo por impactos de proyectiles, bombas lacrimógenas, perdigones? Bueno, es que de acuerdo al reporte médico, lo que involucra es que efectivamente esas personas recibieron una acción directa, traumática de un objeto contundente. Si estamos hablando de un contexto de una protesta social, es claramente o posiblemente se puede llegar a colegir que efectivamente fueron productos de bombas lacrimógenas. Quedará ya por determinar efectivamente o corroborar dicha información. Y entre los heridos tienen información de policías heridos. El Ministerio de Gobierno hablaba también de una persona que había perdido un ojo también en la policía. Sí, ¿Están incluidos? No, dentro de las 1.340 personas que habíamos reportado no se encuentran los militares ni miembros de las Fuerzas Armadas. Eso es muy importante considerarlo. Perdón, de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Porque, por ejemplo, efectivamente la ministra de Gobierno había manifestado que hay 435 personas heridas, miembros de la Policía Nacional, y uno de ellos efectivamente que ha perdido un ojo. Respecto de los militares, se hablaba aproximadamente de 60 a 70 personas que también se encontraban heridas. El informe de la comisión va también a recopilar estos datos a efectos de determinar el número de los miembros de la fuerza pública que hayan recibido herida y el tipo de lesión que se haya causado. Eso siempre es importante considerar efectos porque hay que transparentar la verdad de lo que sucedió, porque de la misma manera que hemos denunciado al país de que hubo un exceso en el uso de la fuerza. Ahí estuvo entonces las declaraciones del doctor Carrión, quien es defensor del pueblo, sobre los incidentes, sobre las reales víctimas que quedaron ya cuantificadas y registradas en diversos hospitales de la capital, en donde se dieron el mayor número de víctimas lamentables y mortales en los 12 días de manifestaciones que tuvimos en días atrás. El Frente Unitario de Trabajadores, FUT, manifiesta que en un comunicado público a través de un Facebook Live el día de hoy, ¿cuáles fueron sus reales posiciones frente a la marcha convocada para el próximo 30 de octubre, la cual quedó postergada o definitivamente eliminada? Veamos lo que manifiesta su principal. Buenos días, señores periodistas, señoritas. En el paro que pasamos 11 días dentro de todo este proceso, queremos hacer conocer de lo que pasó y de lo que realmente se dio y dimos en la rueda de prensa anterior. Nunca el FUT le dijo al Ecuador que íbamos a hacer un paro, tampoco una huelga, jamás. Los medios, algunos medios y el gobierno lo distorsionó, y principalmente el gobierno a través de sus ministros, en una cadena del Domingo Nacional, le dijo al Ecuador que íbamos a hacer un paro. Falso, ecuatorianos. Nunca estuvo en la mente del FUT eso, jamás. Y eso fue con una doble intención, para decir que el pueblo ecuatoriano no quiere paros, que el pueblo ecuatoriano quiere trabajar, que el pueblo ecuatoriano quiere esto. Era una marcha pacífica dentro de todo este nivel ecuatoriano, para dejar claro al país que el FUT no estuvo por el golpe de Estado, que el FUT no estuvo en la violencia, que el FUT no estuvo tras y utilizado, como se quiso decir, del correísmo. Eso es lo que
queríamos hacer y queremos hacer. No es lo que ha estado con todo como se lo dijo, que estábamos realmente atrás de un golpe de Estado. Y lo que queríamos que el gobierno le explique al Ecuador, la violencia, el saqueo, y queremos y insistimos que el gobierno tiene que decir cómo va a aclarar y va a enfrentar a todo el Ecuador y al mundo sobre los muertos. Está claro para nosotros y eso es lo que está. También queremos decirlo, ayer nos llamó el alcalde de Quito que sabe los medios de comunicación. El alcalde de Quito también se sacó una información que el alcalde de Quito va a prohibir. El alcalde de Quito ayer nos ratificó, no tengo por qué prohibir. Pero el alcalde de Quito nos llamó para pedirnos que si pudiésemos cambiar de fecha, cambiar a un tiempo parado, y hasta que discutimos durante una hora para ir buscando una alternativa. Frente a todo esto, nosotros le habíamos explicado al alcalde de Quito que cerraron para aquí el centro, cerraron la calle Guayaquil, en el Olmedo, para que la gente se quede destruyendo aquí dentro la que venía del sur y la que venía del norte. Eso también hicimos ver cuáles eran las intenciones que estaba pasando. Todo esto, ecuatorianos, dejamos cerrado ahí. Le decimos al Ecuador entero, nos ha pedido las Naciones Unidas, está aquí, por escrito, ecuatorianos, está aquí, nos ha pedido que de favor viéramos cómo suspender durante esto. La Iglesia Católica también nos pide la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, nos ha pedido también que hagamos. Nos han pedido varias organizaciones dentro de todo este proceso y el señor alcalde de Quito. Más autoridades que tenemos que decir, universidades, sectores patrióticos de este país. Y nos han puesto una cuestión concretísima, que lo decimos al país, y una pregunta que nos han hecho. Eso reflexionamos todos los ecuatorianos que estamos en el FUD, porque el FUD no es solo los sindicatos que quieren hacer aparecer. En el FUD están estudiantes, están maestros, están trabajadores, están los barrios, están todo. Y eso lo vieron, ustedes como prensa lo pudieron ver. Nos han hecho la pregunta, ¿cómo vamos a evitar la infiltración? Eso sí nos ha preocupado y nos preocupa como ecuatorianos responsables. Dicen, a ver, ¿cómo usted, presidente del FUD, el FUD, los ecuatorianos honestos de aquí en este país, cómo van a frenar o cómo van a controlar? Viendo la inseguridad que tuvimos de los servicios de inteligencia del Estado en los 11 días, nosotros sí nos preguntamos, ecuatorianos, dentro de toda esta situación. Eso es lo que estamos y hemos reflexionado, consultando hasta este momento con las provincias. De acuerdo, y eso fue el manifiesto del presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores frente a la movilización que ya no se dará el día 30 de octubre hasta segunda orden, es lo que nos manifestaba. Así también compartirles las declaraciones de Jaime Vargas, quienes anuncian que se rompió el diálogo con el gobierno porque de todos modos el combustible va a volver a subir de modo gradual o se busca el mecanismo, según el ministro de Finanzas. Jaime Vargas también hizo referencia a la denuncia a la cual ha sido expuesto por las movilizaciones pasadas y también previo a haberse manifestado sobre la creación de un ejército paralelo indígena. Veamos lo que nos manifestó Jaime Vargas. Así es que quiero hacer conocer al país de lo que se ha manifestado, de los pronunciamientos que se han dado en estos últimos días. Los pueblos y nacionalidades del Ecuador tenemos el derecho constitucional que nos garantiza, ¿no?, al derecho de autodeterminación, autogobierno,
¿no? Y a la justicia ancestral o indígena. En ese marco se ha propuesto crear guardia indígena comunitaria que brinde la seguridad dentro de nuestros territorios, apegado a la Constitución, de cooperación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, y con las autoridades de la justicia ecuatoriana. Segundo lugar, los pueblos y nacionalidades reconocemos a las autoridades electas por el pueblo ecuatoriano, en especial al presidente constitucional del Ecuador, de lo cual somos parte de aquello. Por tanto, nos hemos propuesto y hemos decidido frontalmente y abiertamente mantener el diálogo con el Estado, con el gobierno, para construir el verdadero Estado plurinacional que tanto soñamos todos los ecuatorianos y ecuatorianas. 3. Somos pueblos valientes como pueblos indígenas y nacionalidades del Ecuador, pero pacíficos, que hemos ejercido nuestros derechos a la resistencia, buscando los mejores días para todo el pueblo ecuatoriano, en especial de nuestros pueblos y nacionalidades más olvidadas por el país o por el mismo Estado. 4. Quiero manifestar al país, América Latina y al mundo, de que no he cometido ningún delito. Sí, la Fiscalía ha pronunciado la investigación pertinente y me he propuesto dar mis versiones. Estaré dispuesto y estoy dispuesto en colaborar, dar toda la información necesaria, ¿no? Porque no tengo nada que temer y lo he dicho frontalmente al país. El que nada debe, nada teme. Y esta lucha importante del pueblo ecuatoriano, esta lucha importante y histórica del pueblo ecuatoriano ha sido en busca de la libertad, en busca de mejores días de todo el pueblo ecuatoriano. Presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, un ciudadano como ustedes, me he propuesto luchar por los derechos colectivos, luchar en busca de la justicia social, en busca de la libertad, en busca de la igualdad que tantos años, siglos y siglos hemos esperado, los pueblos, la gente campesina, los pueblos y nacionalidades, y es por eso me he propuesto estar aquí y estaremos aquí, no vamos a correr, no nos iremos a esconder en ninguna embajada, estaremos aquí presentes para responder. Ahí estuvo entonces el manifiesto pues de Jaime Vargas, dirigente de la CONAIE, de las comunidades indígenas ecuatorianas. Así también lo corrobora el ministro de Finanzas, de Economía y Finanzas, Richard Martínez. El alza de combustibles volverá, pero de una manera progresiva, es las palabras textuales del ministro. Veamos lo que manifestó el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, referente a lo que el pueblo, la ciudadanía en general, estamos esperando, a el decreto que reemplazaría al 883 que fue derogado. Veamos lo que manifiesta el ministro de Economía y Finanzas. Al gobierno le interesa que no se rompa el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero también aspira a que se modifique. Pero antes de eso, se deben dar dos pasos. Vamos a depender ahora de dos instrumentos. Primero, de la reforma tributaria, de cómo salga de la Asamblea. Y segundo, está pendiente todavía el nuevo decreto por el tema de combustibles. En función de esos dos instrumentos, el acuerdo necesita calibrarse hacia un escenario en el que podamos garantizar su cumplimiento. Es muy importante contar con ese acuerdo para tener fuentes de financiamiento. El nuevo decreto reemplazará al 883,
Sí, al que motivó 12 días de movilizaciones, protestas y vandalismo en el país. Debemos entender que el gobierno va a insistir en la eliminación focalización de los subsidios al diésel y a la gasolina extra. Claro, Lenin, lo que es que el país no tiene otra alternativa. Lo que tenemos que encontrar en estos días de diálogo es el mejor mecanismo para hacerlo. Pero, ¿cuándo es que vería la luz ese nuevo decreto? La respuesta es pronto. Muy pronto. Nosotros tenemos que presentar el presupuesto general del Estado a fin de mes. Máximo en 9 días estará ese nuevo decreto. Se esperaría que sí. Yo en esto quiero ser prudente también porque hay un balance político de por medio, pero al menos desde el punto de vista económico nosotros esperaríamos que así sea porque el presupuesto tiene que recoger ya estas variables. Y que eso se está dialogando con todos quienes quieran dialogar. Ahí está entonces las intenciones tras fondo que no quiere definitivamente el régimen renunciar es la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, en donde está puntualmente este tipo de situaciones que afectan al bolsillo de los ecuatorianos. Volvemos luego de una breve pausa comercial para poder continuar informándoles y entrando en más detalles del acontecer del día de hoy. Divicar S.A., rentadora de autos. Estamos ubicados en el Cantón del Triunfo, en la avenida 8 de abril, vía Bucay. Divicar S.A., rentadora de autos. Universidad Católica de Cuenca, apasionados por la excelencia. Hay diferentes carreras que se están ofertando aquí en el Cantón La Troncal, en la extensión San Pablo de la Troncal. Los estudiantes están aptos para atender en este consultorio de asesoría contable y tributario que está dirigido a la comunidad troncaleña y a los sectores aledaños. La calidad de la educación que van a recibir aquí es de alto nivel. ¿De qué manera la universidad puede incursionar para poder generar oportunidades de trabajo para los graduados de la universidad? Para poder matricularse en lo que tiene que ver los cursos de nivelación que oferta la Universidad Católica es fácil. Tienen que ingresar a la página de la Universidad Católica, que es www.ucacue.edu.es. Apasionados por la excelencia. Muy bien, muchísimas gracias a la gente que nos acompaña a través de Dulzura Informativo en el fanpage Dulzura TV Lo Nuestro. Gracias por acompañarnos en los diferentes sectores y a nivel mundial hasta donde existe la gente que nos sigue y que le da like a la página. Muchísimas gracias. En la ciudad capital de la República, una explosión al sur de Quito. Todos los detalles en la siguiente nota informativa. Con los bomberos en estos momentos. Muy buenos días. Muy buenos días. Mucho gusto, estamos del comercio. Bienvenidos a casas de salud. ¿Qué tipo de heridas tienen los pacientes? Bueno, 4 están estables, los otros hay que descartar. Todo lo que son traumatismos fueron transportados a diferentes casas de salud. Al paciente, al fallecido, se le quiso reanimar por el colapso estructural y ya falleció en el lugar. Lamentablemente falleció aplastado por toda la estructura de la vivienda. Sí, tuvo un síndrome de aplastamiento y también por la onda expansiva. ¿Era una persona adulta mayor de 73 años? Adulta mayor, masculina, aproximadamente 70 años. Sí. Bueno, ¿qué consejo daría usted a la gente para evitar este tipo de emergencias? Bueno, el gas, siempre hay que estar pendiente del gas. El gas hay que manipularle como dice la norma, en una cocina normal, doméstica. Cuando el problema es cuando comenzamos a manipular o queremos que el gas salga más rápido y comenzamos a gasificarle, o con una cocina industrial ya comienza a gasificar y ahí no podemos controlar la fuga de gas. ¿Esa práctica es muy recurrente?
Es recurrente porque tratan de cocinar en cocinas industriales, tienen que tener el cilindro industrial, no el cilindro doméstico, entonces ahí hay más presión y le comienzan tiene que gasificarse más rápido. Usted es de esta zona de aquí en el sur, ¿verdad? No, yo trabajo en la comandancia, yo soy jefe del grupo de rescate y yo estoy ahorita al mando. ¿Se puede saber más o menos un cálculo aproximado, estimado capitán, cuántas emergencias de este tipo se han dado este año? Aproximadamente no tengo ahorita el dato, pero se les podemos dar, puedes llamar a la comandancia o a bomberos para poderle dar estadísticamente, nosotros manejamos estadísticamente la información que usted me requiere, pero ahorita no tengo el dato. La casa está completamente destrozada, ¿verdad? Sí, la casa ya estructuralmente ya no vale, lo que vamos a hacer es apuntalar para poder nosotros ingresar, sacar las cosas, ver. Hicimos también una búsqueda de localización con canes, con tecnológico, para poder nosotros determinar si hay personas atrapadas. Nos arrojó que no hay nada, entonces ahorita estamos ingresando, vamos a apuntalar. Vamos a ingresar a la estructura y después la estructura tiene que ser derrocada. Bueno, en esta casa se dio la explosión, pero ya ¿cuántas casas a la redonda resultaron afectadas por la onda expansiva, la fuerza del... Sí, a 150 metros tenemos roto de más que todo daños de mampostería, que son puertas, vidrios, no tenemos daños estructurales. Lo mismo que tiene que hacer como municipio, hacer un censo para poder determinar los daños que también tuvieron alrededor. ¿Cuántas casas? No tengo yo ese dato, nosotros como institución estamos encargados de lo que son operaciones, vamos a está haciendo el municipio ese censo y también se hizo también evaluaciones de escuelas, de colegios que están alrededor, de guarderías, donde no tuvieron problemas. Por ejemplo, podemos ver a un lado la casa con los vidrios rotos, esa es de los vecinos. Ahí está entonces un fallecido y varios heridos en esta explosión que dejó además daños materiales de varias casas. Vamos a compartirles con ustedes la información de las farmacias de turno por cualquier emergencia médica que ustedes necesiten a medianoche o en determinado momento. En el cantón Naranjal, del 20 al 27 de octubre del 2019, farmacia Super Ahorro, que está ubicada en la avenida Olmedo y calle Guayaquil. Su contacto telefónico es el 042-750-594. Así también se encuentra de turno en el cantón Naranjal la farmacia Mi Cielito Azul, en la calle Emilio González y César Amador. Su número telefónico es el 099-3028-19. Esas son las farmacias de turno que se encuentran en Naranjal del 20 al 27 de octubre. Farmacia Super Ahorro, farmacia Mi Cielito Azul. Las farmacias de turno en el cantón La Troncal, del 19 de octubre al 26 de octubre del presente año. Farmacia Vida Sana, que está ubicada en la calle 25 de agosto y Manabí. Su número telefónico es el 072-424-521. La farmacia San Gabriel también, que está ubicado en el sector de La Puntilla, vía Puerto Inca, calle sin nombre, a 100 metros del UPC, aproximadamente en el recinto de La Puntilla. Su número telefónico es el 072-1281-97. La farmacia de turno que se encuentra en el cantón La Troncal del 19 al 26. Vamos con el cantón El Triunfo. La farmacia de turno en el cantón El Triunfo del 20 al 27 de octubre es la farmacia Modelo, que está ubicada en la calle 25 de agosto y avenida 8 de abril. Su número telefónico es el 04-20-10-166. Esta es la farmacia Modelo que se encuentra de turno hasta el 27 de octubre en el cantón El Triunfo. Con esto, estimados amigos amables televidentes, les agradecemos por su cordial sintonía y acompañamiento en esta jornada. Recordarles que Jesse Uribe el 23 de noviembre estará con nosotros acá en la ciudad de La Troncal para contarnos todos los detalles de un concierto con su orquesta en vivo y en directo en la pista internacional La Cecilia. Así que muchísima atención, boletos a la venta ya en Dexter Center Gimnasio, en Harmony Spa y por supuesto en Dulzura Televisión. Muchísimas gracias, hasta una próxima oportunidad.